En marzo de este año coincidí con un chico guapo en Bumble, y después de 1 o 2 semanas de mensajes de texto, acordamos encontrarnos en algún lugar. Al principio él quería mantener el lugar como una sorpresa, pero no me gustan las sorpresas en las primeras citas. Así que después de presionarlo un poco para obtener información, me dijo que su plan era Icon Park. Para aquellos que no lo saben, Icon Park es como un centro comercial, parque de atracciones aquí en Orlando, algo así como un Disney World para adultos. Aunque un parque de atracciones no era mi idea de una cita perfecta, pensé que era un buen lugar como cualquier otro para conocer a alguien por primera vez, en un lugar público y con muchas cámaras, ya saben. Le comenté suavemente que no estaría interesada en subir a ningún juego, pero él estuvo de acuerdo con solo encontrarnos para tomar un helado y mantener las cosas tranquilas. Así que teníamos una cita y de hecho comenzó como una cita muy agradable. Compré helado de pistacho, él pagó, hablamos de películas y música, fue un buen rato. Después de eso comenzamos a caminar por el parque, charlando de esto y aquello, hasta que llegamos al Orlando Free Fall. El Free Fall es uno de esos grandes juegos de torre, el tipo en el que todos están atados a un anillo que sube muy alto y luego cae rápidamente hacia abajo, antes de frenar y detenerse cerca del suelo. Seguro que todos conocen el tipo del que estoy hablando. Como alguien con un miedo distintivo a las alturas, el Free Fall es mi idea del infierno, y de todos los juegos que tienen en Icon Park, el Free Fall es uno al que preferiría morir antes de subirme. Recuerdo sentirme náusea solo de mirarlo, tanto que mi cita comenzó a reírse entre dientes y bromeando me preguntó si quería subirme. Obviamente le dije que no. Mientras estábamos mirando el Free Fall, comenzamos a hablar sobre cómo no me gustan las montañas rusas y cómo en realidad soy más de quedarme en casa, lo que hace que salir en citas sea bastante cansado para mí a veces y cosas así. Pero todo el tiempo tenía mis ojos prácticamente pegados al Free Fall, en una especie de trance horrorizado, observando cómo cada caída precedía el sonido de los gritos de todas las personas que lo montaban. Se repitió el ciclo una vez más, subiendo hacia la cima antes de caer repentinamente otra vez. Solo que esta vez los gritos del Free Fall sonaron diferentes, y de repente noté a alguien cayendo por el aire. Recuerdo cómo eso causó esta presión en mi estómago, esta reacción pura de golpe en el estómago de no poder hacer nada sobre lo que estaba viendo. Mi pesadilla de toda la vida de caerme de una montaña rusa había cobrado vida justo frente a mí, y aunque lo había visto con mis propios ojos, no quería aceptarlo. Un grito colectivo de horror absoluto surgió de la multitud alrededor del Free Fall, uno que creo que nunca olvidaré mientras viva. Y cuando mi cita me preguntó con una voz temblorosa y atónita si alguien se había caído del juego, le dije que esperaba que no. Siempre pienso en mi elección de palabras en ese momento. Opté por usar la palabra esperanza sobre todo lo demás que podría haber dicho. Sabía lo que había visto. Vi las extremidades de la persona agitándose en terror mientras caían. Simplemente no podía aceptarlo del todo. Luego, en los momentos después de los gritos, algunas personas comenzaron a correr hacia el Free Fall, pero muchas más comenzaron a caminar o correr en dirección opuesta. Algunos estaban pálidos. Otros lloraban. Un hombre simplemente se alejaba con los dedos entrelazados detrás de su cabeza, repitiendo, «¡Qué demonios, qué demonios!», una y otra vez. Me di cuenta de que eran personas que habían visto lo que yo había visto, solo que para ellos era más real porque lo habían visto de cerca. En lugar de solo ver a alguien caer como yo, realmente habían visto a alguien morir. Cuando realmente me golpeó, cuando finalmente salí de ese estado paralizado de incredulidad, todo lo que pude hacer fue caminar en dirección opuesta. Tenía que sacarme la imagen de esa torre de metal de la cabeza, y mientras mi cita comenzaba a seguirme preguntando si estaba bien, tuve que luchar realmente para no romper a llorar justo ahí. Todavía recuerdo cómo todo tipo de pensamientos parecían estar luchando por el control de mi mente. Esta mezcla de preguntas sobre cómo la persona se había soltado de su asiento, preguntándome si había dolido, preguntándome si estaba bien. Pero no había forma de que estuvieran bien. Debían haber caído al menos 30 metros sobre el concreto sólido. Sería un milagro si alguien sobreviviera a una caída así. Al final, lo que me hizo llorar fue pensar en cómo la madre de la persona recibiría la noticia. Nunca sabes realmente cuándo es el momento de una persona.
Y la idea de que la persona y su madre podrían haber tenido una pelea o alguna otra mala interacción sin saber que sería la última vez que se verían, solo esa idea sola me hizo quebrar. Incluso ahora, solo escribirlo hace que mis labios tiemblen. La idea de que puedes simplemente ir a un parque de atracciones un día y luego, ¡boom!, al siguiente estás muerto. Sé que todo esto me hace sonar un poco egoísta, hablando de mi propia reacción en lugar de describir cómo ayudé de alguna manera. Pero yo y mi cita estábamos al menos a un campo de fútbol de distancia del free fall, y muchas otras personas estaban más cerca y ya estaban llamando al 911. Ese sentimiento de inutilidad nuevamente, de no poder detenerlo o retroceder el reloj, o ayudar de alguna manera en absoluto, fue uno de los peores sentimientos que había sentido en toda mi vida. Hace muchos años, cuando estaba en segundo año de universidad, tuve un trabajo de verano como socorrista en un parque acuático. Era un trabajo bastante genial en muchos aspectos, un buen lugar para hablar con chicas y si trabajabas un turno de más de 7 horas, podías obtener una hamburguesa con queso gratis durante tu descanso. Un día, estaba haciendo unos 39, casi 40 grados afuera, no había ni una sola nube en el cielo, y yo estaba sudando a mares porque tenía que llevar puestos unos pantalones caqui y una camisa polo gruesa como parte de mi uniforme. Lo máximo que podíamos conseguir mis compañeros socorristas, y yo era una recarga de botella de agua cada hora. Estaba así toda la semana, pero este día en particular fue mucho peor para mí porque, al asignar las tareas al inicio del día, mi jefe decidió ponerme en el tobogán de agua más alto del parque. La cosa medía unos 18 metros de altura, y tenía 3 toboganes canalizados que empezaban como un tubo, y luego se convertían en canales acanalados, lo que significa que el tobogán se convertía en un medio tubo sin techo. Uno de los toboganes, y el más popular, descendía en un ángulo de unos 140 grados. Era realmente empinado. La gente simplemente volaba por esa cosa en unos 2 o 3 segundos. Puedo confirmar que era un tobogán acuático impresionante, así que tenía sentido que fuera tan popular. Pero entonces, esa popularidad significaba que necesitábamos vigilar seriamente a las personas que lo usaban, por lo que se colocaba un socorrista en la parte superior del tobogán y otro en la parte inferior para minimizar cualquier caos y evitar accidentes. Así que hacia el mediodía, ya me había adaptado al ritmo de permitir que 4 personas por minuto bajaran por el tobogán, una cada 15 segundos, justo como un reloj. Entonces, llega lo que claramente es un grupo de amigos adolescentes, y todos parecían demasiado excitables para mi gusto. Los chicos adolescentes son como los reyes de las bromas en el parque, y sus travesuras son una fuente casi constante de problemas para todos los miembros del personal del parque, desde los recogedores de basura hasta los niveles más altos de la gerencia. Puedo ver que estos niños tienen travesuras en mente, solo que no sé exactamente qué están planeando. Sin embargo, dejo claro que no quiero problemas, y que todos necesitan calmarse antes de permitirles bajar por el tobogán. Parecen calmarse al principio y los primeros 3 bajan por el tobogán como se les pidió. Pero el cuarto, justo antes de bajar por el tobogán, se vuelve hacia mí y me da esta sonrisa. Cuando le doy la señal para que vaya, agarra la parte superior del tubo, salta un poco en el aire y luego básicamente se lanza por el tubo mucho más rápido de lo que estaba permitido de manera segura. Intenté agarrarlo en el último segundo solo para desacelerarlo un poco, pero supongo que el calor me afectó ese día porque mi reacción fue demasiado tardía para hacer una diferencia. Simplemente se lanzó por el tobogán y miré por el lado de la torre hacia la sección que solo es un medio tubo. Segundos después, veo exactamente por qué a los socorristas nos dijeron que nunca dejáramos que nadie se lanzara por los toboganes de esa manera. En ese momento de mi vida, había tenido miedo de muchas cosas diferentes. Temía reprobar en la escuela, ser rechazado por las chicas, que mis padres se divorciaran, pero nada en toda mi vida me había asustado tanto hasta ahora. Cuando el chico golpeó la sección del medio tubo del tobogán, entró realmente rápido y el ángulo lateral y el momento lo lanzaron fuera del tubo, y luego cayó unos 9 o 12 metros sobre el concreto abajo. Ver a un joven caer a su inminente perdición y estar impotente ante ello te hace sentir terrible. Sentir, por alguna extensión de la lógica, que eres indirectamente responsable de esto lo hace aún peor. Nunca en toda mi vida mi estómago y mandíbula se habían hundido tan rápido. Literalmente,
Me sentí enfermo de miedo, y el sonido que hizo el chico cuando golpeó el concreto fue de alguna manera incluso peor de lo que imaginaba. Cayó con este enorme sonido de golpe, y porque no se movió, en realidad pensé que el chico estaba muerto al principio. 2 segundos después, aunque su grito sonaba peor que cualquier cosa que hubiera escuchado, estaba extrañamente aliviado sabiendo que no había muerto en el acto. Pero eso no significaba que sus lesiones no fueran absolutamente devastadoras. Cuando los paramédicos vinieron a llevarse al chico, vi lo flexible que estaba su brazo. Había aterrizado de ese lado y la fuerza simplemente debió haber aplastado todo su brazo, porque cuando lo pusieron en la camilla, estaba balanceándose como un pedazo de espagueti mojado. Era básicamente un caos total alrededor del chico mientras estaba acostado allí. Otros niños lloraban. Incluso algunas personas mayores se cubrían la cara y temblaban. Tenían que ser consoladas por sus seres queridos. Todos pensábamos que acabábamos de ver morir a este chico. Así que imagina todas las reacciones dolorosas que una persona podría tener al ver eso. Y te prometo que todas estaban a la vista debajo de mí. Pero para mí, una vez que vi que estaba bien, relativamente bien de todos modos, todo lo que sentí fue enojo. Había advertido a esos 4 adolescentes que no hicieran nada estúpido, y la forma en que el último me dio esa mirada de que te jodan, antes de lanzarse por el tobogán, simplemente me enfureció. Claro, él también estaba realmente herido, pero si solo hubiera escuchado lo que tenía que decir, todo podría haberse evitado. Pensé que me iban a despedir, pero afortunadamente para mí, el gerente del parque entendió la situación y se negó a amonestarme o advertirme, así que conservé mi trabajo ese verano. No hubo más accidentes en nuestro tobogán más grande tampoco, porque fue cerrado por el resto del verano. Escuché que se abrió al año siguiente con una cubierta en la mitad inferior del tobogán, y eso fue bueno saber, sabiendo que ese tipo de accidente no podría suceder de nuevo. Pero me sentía aún mejor sabiendo que ningún otro socorrista tendría que pasar por el mismo miedo y terror que yo había pasado. Crecí en un pequeño lugar llamado Pruitt, en el norte de Arkansas. Todos mis amigos vivían en Jasper, así que si quería verlos, mi mamá o mi papá solían llevarme allí para jugar. Cuando crecí lo suficiente, iba en bicicleta, pero nuestras bicicletas también nos dieron la libertad de explorar kilómetros y kilómetros en todas direcciones. Así fue como redescubrimos Dogpatch. Dogpatch es un parque de atracciones abandonado en un lugar llamado Marble Falls. Cerró cuando yo era niño y recuerdo haberlo visitado cuando aún estaba en funcionamiento. Pero con el tiempo simplemente lo olvidamos hasta que lo redescubrimos un día mientras montábamos nuestras bicicletas. Definitivamente no era tu típico parque de atracciones. No había montañas rusas ni nada por el estilo, y creo que los dueños apuntaban más a una sensación de campamento en la naturaleza. Recuerdo que había un gran tobogán acuático, que no estaba tan mojado cuando comenzamos a pasar tiempo allí, y un montón de cabañas de troncos abandonadas con grandes chimeneas de ladrillo rojo. Definitivamente no era un lugar seguro para pasar el rato, pero creo que eso solo nos hizo querer estar allí aún más. Y lo hicimos durante casi 4 años. Cada verano la madre naturaleza reclamaba más y más del parque hasta que se volvía tan salvaje como nosotros. Pasé algunos de los mejores días de mi infancia en ese viejo parque temático abandonado, pero por razones que se harán evidentes, esos recuerdos están todos empañados para mí ahora. Sé que es algo con lo que necesito lidiar, pero es difícil evitar que lo que estoy a punto de contar se filtre. Como dije, pasé la mayoría de los momentos más felices de mi adolescencia en Dogpatch, pero también soporté los peores momentos de toda mi vida allí. El tercer verano que pasamos en Dogpatch marcó un gran cambio para mí y mis amigos, y fue uno que nunca hubiera esperado. En Pruitt había una familia que tenía muy mala reputación. Eran muy pobres, así que supongo que no era su culpa en muchos sentidos, pero definitivamente parecían estar locos y ser crueles con su hijo, Nahuel. Nahuel también era muy raro. Recuerdo que una vez en la escuela secundaria, todos los niños comenzaron a señalarlo y a reírse de él porque estaba comiendo comida para gatos en el almuerzo. Pensarías que eso lo avergonzaría y lo haría tirarla o al menos intentar ocultarla, pero a Nahuel no parecía importarle. O estaba tan hambriento que no le importaba que la gente se riera
o simplemente no podía escucharla. También había un montón de rumores salvajes sobre su familia. Algunos decían que todos estaban drogados, otros que eran asesinos en serie o secuestradores de niños. Incluso mis padres me dijeron que me mantuviera alejado de su lugar y que él nunca había dicho una mala palabra sobre nadie. Nahuel era un verdadero solitario y no creíamos que eso fuera por elección. Él no salía en ningún lugar que conociéramos, no sabíamos que tuviera amigos y nunca lo veíamos fuera de la escuela. Así que imagina nuestra sorpresa un día cuando nos colamos en Dogpatch y descubrimos que teníamos compañía. Alguien estaba sentado en el borde del pequeño pozo, donde se suponía que el antiguo tobogán acuático caía, y cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que era Nahuel. No nos acercamos de inmediato. Los cuatro simplemente nos juntamos y luego nos preguntamos en voz alta qué estaba haciendo y cómo había entrado. Ver a Nahuel en la naturaleza era como ver a Bigfoot o algo así, y aunque no queríamos exactamente echarlo de nuestro territorio, tampoco estábamos muy interesados en pasar tiempo con él, o incluso en acercarnos, al menos hasta que sacó algo de su bolsillo. Lo puso entre sus labios y le prendió fuego. Era un cigarrillo. Sé que para algunos de ustedes eso podría no parecer gran cosa, pero para nosotros no era poca cosa. Todos teníamos casi 14 años en ese momento, y donde vivíamos todavía es muy, muy conservador. Así que la idea de que alguien de nuestra edad fumara o bebiera era bastante salvaje. Creo que Nahuel sabía que lo estábamos mirando, tal vez por eso encendió el cigarrillo en primer lugar, para sacarnos una reacción. De cualquier manera funcionó. Uno de mis amigos se adelantó, y luego le gritó a Nahuel preguntando si realmente era un cigarrillo. Ese era el tipo de incredulidad en la que estábamos, que Nahuel definitivamente era lo suficientemente raro como para que pensáramos que solo estaba fingiendo fumar con un pedazo de periódico enrollado o algo así. Nahuel entonces nos invitó a acercarnos y ver por nosotros mismos. Y, he aquí, él estaba realmente fumando un cigarrillo. Eso no fue ni siquiera lo más loco, porque cuando le preguntamos dónde lo había conseguido, saca un paquete entero sin abrir, y luego nos dice que su abuela se los compró. Inmediatamente llamamos a eso una tontería, pero Nahuel dice que puede probarlo trayéndonos a todos un paquete abierto de cigarrillos al día siguiente. Obviamente no le creímos, pero entonces al día siguiente, apareció con un montón de cigarrillos junto con un pequeño frasco de whisky para que probáramos. Todavía no creíamos que simplemente su abuela le estuviera dando esas cosas. Estábamos convencidos de que las estaba robando de algún lugar, pero con el tiempo comenzamos a creerle realmente. Poco a poco, durante el transcurso de unas pocas semanas, Nahuel comenzó a integrarse en nuestro pequeño grupo. Nahuel resultó ser un buen chico, definitivamente se ganó su reputación de ser raro, y definitivamente olía un poco raro, pero si mantenías tu distancia y te adaptabas a su extraño sentido del humor, Nahuel era en realidad una persona bastante divertida con la que pasar el tiempo. Incluso sacamos a relucir todo ese incidente de la comida para gatos en la escuela secundaria. Nahuel simplemente se rió de eso, diciendo que todo era solo para provocar una reacción, antes de agregar que la comida para gatos en realidad no estaba tan mal si ignorabas el olor. Honestamente no podía decir si estaba hablando en serio o no, pero realmente no me importaba. Nahuel era nuestro boleto a todo un mundo de emociones prohibidas ese verano. Alcohol, cigarrillos, revistas para adultos. Nahuel parecía poder conseguir casi cualquier cosa para nosotros. Durante mucho tiempo simplemente no lo cuestionamos. Quiero decir, no mires a un caballo de regalo en la boca, ¿verdad? Pero entonces llegó el momento en que la curiosidad superó nuestra apatía y comenzamos a indagar. El momento coincidió con Nahuel trayendo una vieja copia de Hustler, y mientras él hojeaba las páginas, uno de nosotros finalmente preguntó si realmente era su abuela quien conseguía todas esas cosas para él. Nahuel insistió en que sí, como si fuera lo más normal del mundo. Y fue más o menos en ese momento cuando descubrimos que en realidad no vivía con sus padres, sino con su abuela, y en una vieja casa rodante bastante deteriorada. Eso no nos sorprendió exactamente, pero lo que todos realmente queríamos saber en ese momento era por qué su abuela le compraba alcohol y cigarrillos, o más exactamente, por qué no veía nada malo en eso. No sabía qué tipo de respuesta esperaba, pero al menos esperaba una directa. Así que fue profundamente insatisfactorio escuchar a Nahuel decir algo como que ella le compraba cosas cuando se portaba bien. Lleva eso de mí.
Nahuel debió haberse portado muy bien alrededor de su abuela porque casi todos los días traía algo con él. Pero, aparte de la cuestión moral, lo otro que no entendíamos era cómo su abuela podía permitirse todo eso. Por lo que podíamos deducir, su abuela estaba en casa la mayor parte del tiempo, así que no parecía tener un trabajo. Nahuel dijo que diferentes hombres venían un par de veces a la semana a darle dinero, pero aparte de eso, él no tenía idea de dónde sacaba todo su efectivo. Recuerdo a mis amigos intercambiando miradas como diciendo que este chico era el más afortunado del universo, pero no compartieron sus pensamientos. En cambio, noté algo en Nahuel, y después de eso se quedó muy callado por un tiempo. Recuerdo cómo me vino un pensamiento mientras todavía estábamos todos juntos. Estaba relacionado con la abuela de Nahuel. Dada la naturaleza de eso, no lo mencioné justo allí frente a él, pero luego, en el camino de regreso al sur, le dije a mis amigos que pensaba que sabía de dónde sacaba su abuela el dinero. Cuando se lo dije, todos se rieron al principio, pensando que estaba bromeando o algo así, pero cuando les dije que pensaba que la abuela de Nahuel podría ser una trabajadora sexual, estaba completamente serio. Explicaba por qué estaba tan descuidado, por qué su abuela tenía tantos hombres diferentes que venían a darle dinero. No explicaba del todo por qué le compraba a Nahuel whisky y cigarrillos, pero explicaba muchas otras cosas. No podría haber sido por drogas, al menos no lo pensamos así. Ya habíamos preguntado si Nahuel podía conseguir algo más fuerte que el alcohol, y nos dijo que eso era lo único que su abuela no permitía. Parecía un lugar extraño para trazar la línea, pero supongo que tenía que trazarse en algún lugar. Especulamos mucho ese verano, pero todo fue básicamente inútil. Ninguno de nosotros iba a preguntar realmente si la abuela de Nahuel era una prostituta, porque no queríamos molestarlo o perder nuestro boleto dorado en el proceso. Así que por un tiempo, eso fue todo. Aunque realmente queríamos saber, simplemente nos dijimos a nosotros mismos que los asuntos familiares de Nahuel no eran asunto nuestro, y por un tiempo, así se quedó, hasta la noche en que Nahuel lo hizo mi asunto. Recuerdo la noche en que mamá y papá tuvieron una pelea tan grande que pensé que podría volverse física. Estaban gritándose el uno al otro, cerrando puertas de golpe, tirando cosas y estuvieron así durante horas. Al final simplemente no podía escucharlo más. Recuerdo lo cálida y húmeda que parecía la noche de verano cuando salí por la puerta principal y la cerré detrás de mí, en silencio, para que mamá y papá no se dieran cuenta. Luego subí a mi bicicleta y conduje todo el camino hasta Dogpatch, el único lugar donde sentía que no escucharía a mis padres gritando en mi cabeza. Conduje los 20 minutos o más hasta Dogpatch. Encontré el pequeño punto de entrada secreto que habíamos hecho al quitar algunas tablas de cercas podridas. Luego trepé a través de ellas al parque abandonado. Empecé a caminar por este gran campo que tenía el antiguo tobogán acuático al otro lado, y cuando me acerqué, vi una pequeña luz naranja brillar muy fuerte en la oscuridad durante un segundo, antes de volver a apagarse. Era un cigarrillo. Alguien estaba fumando un cigarrillo cerca del antiguo tobogán acuático, y me encontré rezando para que fuera solo Nahuel, y no algún asesino psicópata a punto de correr hacia mí para matarme. Llamé a la persona a través de la oscuridad preguntando si era Nahuel, y para mi alivio respondieron que sí. Era la voz de Nahuel, pero había algo más en ella. Algo tembloroso y nasal como si hubiera estado llorando. Caminé hacia el pequeño pozo de concreto y me senté frente a él. Luego escuché los sollozos reveladores de alguien que había estado derramando una lágrima o dos. Vi que Nahuel tenía un cigarrillo en una mano y una botella de algo en la otra. No vi lo que tenía en los pies. Le pregunté si estaba bien. Nahuel no respondió, solo tomó un sorbo de la botella. Hizo una mueca y tomó otra calada del cigarrillo que estaba fumando. Teniendo en cuenta que Nahuel había repetido un año, solo tenía 15 años en ese momento. Pero juro que sostenía esa botella como un hombre que había vivido 3 o 4 veces más tiempo. No quiso decir que estaba mal, pero sabía que había algo, así que traté de hacer al menos lo mínimo como amigo y decirle algo reconfortante. Siempre recordaré haber dicho, todo estará bien, sea lo que sea, todo estará bien algún día. No recuerdo esas palabras por su mediocridad, sino por lo que Nahuel dijo en respuesta, o más importante, cómo lo dijo en respuesta a decirle que todo estaría bien. Nahuel simplemente respondió, no, no lo estará. Quería decirme a mí mismo que solo estaba siendo cínico, pero había algo en la forma en que me dijo que no.
que me dio escalofríos. Sonaba resignado, condenado incluso. Traté de decirle cómo mis padres estaban peleando, cómo eso me molestó tanto que monté hasta allí, pero también le dije que, sin importar cuánto pelearan a veces, siempre volvían a ser cariñosos el uno con el otro después de un tiempo. Solo tenías que aguantar. Pero de nuevo, su desaprobación sonó como la de un hombre condenado. Intenté hablar más, cualquier cosa para hacerlo sentir mejor, pero al final Nahuel solo me dijo que me callara y fumara un cigarrillo con él en paz. Se movió fuera del concreto por un segundo para poder meter la mano en el bolsillo de sus jeans, y luego, después de sacar un paquete de cigarrillos, me pasó uno junto con un encendedor. Recuerdo haber puesto el cigarrillo en mi boca, pero no fue hasta que encendí el encendedor que vi que tenía sangre. Lo dejé caer de mis labios en shock, solo para escuchar a Nahuel decir, lo siento. Rechacé otro y encendí el encendedor de nuevo antes de inclinarme para asegurarme de no estar equivocado. Era el cigarrillo que yacía en el suelo con algo que parecía huellas dactilares ensangrentadas en el papel blanco. Pero noté algo más mientras estaba allí abajo. La cosa que había estado a los pies de Nahuel era un arma. Recuerdo haber preguntado, ¿es eso un arma? Pero hasta el día de hoy no sé por qué. Tal vez fue una reacción instintiva o algo así como un pensamiento deseoso, porque quería que me dijera que no. Pero no pudo porque era un arma lo que había estado a los pies de Nahuel. Cuando le pregunté, se inclinó para recogerla y juro que sentí que mi piel intentaba arrastrarse fuera de mi cuerpo. Había estado cerca de armas antes, incluso había disparado algunas veces, pero nunca había estado cerca de alguien con un arma que estuviera borracho y emocionalmente angustiado. La sensación debió haber causado algún tipo de reacción física leve pero definitiva en mí, porque Nahuel comenzó a asegurarme que el arma no estaba cargada y que no tenía nada que temer. Le pregunté qué estaba haciendo con un arma descargada, y él simplemente respondió, no estaba descargada cuando la recogí. Recuerdo la sensación de horror al darme cuenta de que Nahuel había disparado a alguien, pero también esta horrible curiosidad que lo consumía todo sobre quién había sido. Así que después de un silencio considerable, finalmente me armé de valor para preguntarle a quién había sido. Solo suspiró y luego me preguntó si recordaba lo que había dicho sobre los hombres que venían cada pocos días a darle dinero a su abuela. Le dije que sí. Luego pregunté si había sido uno de esos tipos a los que había disparado. Nahuel solo asintió, pero luego me dijo que no era por eso que se sentía mal. Ahora ten en cuenta que todavía estaba bajo la impresión de que la abuela de Nahuel era una especie de escort, o que al menos algo raro estaba pasando. Estaba pensando que algún tipo había venido. Había comenzado a golpear a su abuela. Entonces Nahuel se enfadó y simplemente mató al tipo. Inmediatamente entendí por qué hacer algo así. No dejaría a una persona sintiéndose demasiado mal. Pero Nahuel todavía estaba muy sacudido por algo en cuyo caso algo debió haberle pasado a su abuela. Me llevó un momento o dos darme cuenta de eso, pero cuando lo hice, le pregunté si el tipo al que había disparado estaba lastimando a su abuela. Estaba tan seguro de que la respuesta iba a ser sí, que por un segundo me pregunté por qué había hecho la pregunta en primer lugar. Pero Nahuel no dijo sí. De hecho, sacudió la cabeza antes de cubrirse la cara con las manos. Luego, las únicas palabras que pude entender antes de que volviera a estallar en lágrimas fueron, le disparé a mi abuela. No podía creer lo que acababa de escuchar, y tuve que esperar a que los sollozos de Nahuel se calmaran antes de preguntarle si hablaba en serio. No había forma de que pudiera haberle disparado a su abuela. Simplemente no había forma. No creo que Nahuel la respetara tanto como otros podrían respetar a sus abuelos, pero no la odiaba. Al menos no parecía así para nosotros, para mí en ese momento. La única forma en que podría haber sucedido era si el tipo estaba golpeando a la abuela de Nahuel y él accidentalmente le disparó, y con eso me quedé. Y le dije que la policía sería indulgente con él si había sido un accidente, especialmente si estaba tratando de protegerla. Y fue entonces cuando me dijo que no había sido un accidente. Estaba tan atónito que todo lo que pude hacer fue sentarme de nuevo en el borde del pozo de concreto. Quería preguntar por qué, pero era como si me hubiera quedado sin palabras en ese momento. No dije nada, pero era como si Nahuel escuchara mis pensamientos porque aproximadamente un minuto o algo así en el silencio que siguió, dijo 5 pequeñas palabras que me han perseguido hasta bien entrada mi vida adulta. Dijo, ella dejó que lo hicieran.
Todavía no sabía muy bien qué decir y todavía estaba tambaleándome por la noticia de que dispararle a su propia abuela no había sido un accidente. Así que realmente no me concentré en lo que dijo sobre que ella dejó que lo hicieran, lo que fuera que eso significara. Después de eso, Nahuel dejó la botella junto a él en el borde de concreto del pozo y me lanzó el paquete de cigarrillos. Luego se levantó y comenzó a alejarse hacia la entrada improvisada que teníamos. Hubo un momento en el que iba a preguntarle si necesitaba ayuda, pero si lo que decía era cierto, estaba más allá de cualquier ayuda que pudiera ofrecerle. Pero lo que sí pregunté fue por qué no se llevaba sus cigarrillos con él. Ya no los necesito. Fue todo lo que dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Algún tiempo después llegué a casa y mis padres estaban furiosos porque me había escabullido tan tarde. No estaban tan enojados después de que les conté lo que Nahuel me había dicho. Estaban demasiado ocupados poniéndose en contacto con la policía. Y para mí, ese fue el comienzo de un enorme escándalo que envolvió toda el área durante semanas. No sé qué fue de Nahuel. La policía nunca lo encontró, pero el consenso general era que era solo un chico malo que había robado el whisky de su abuela, y luego le había disparado a ella y a su novio. No había juntado todo en ese momento, así que eso fue lo que creí también. Años más tarde, y estoy hablando bien entrado mis años universitarios, me encontré bebiendo el mismo tipo de whisky que Nahuel nos había traído a todos esos años antes en ese segundo día que pasamos juntos. Entonces, mientras lo saboreaba, sus palabras volvieron a pasar por mi mente. Ella dejó que lo hicieran. La abuela de Nahuel no estaba ganando dinero vendiendo su cuerpo, estaba ganando dinero vendiendo el suyo. La mañana del 26 de septiembre de 2011, los trabajadores de la construcción llegaron al sitio de la antigua fábrica de cemento, al norte de St. Louis, Missouri. Para muchos de ellos, el proyecto al que se enfrentaban era el más inusual de toda su carrera, ya que tenían la tarea de crear un tipo muy poco convencional de parque de diversiones, simplemente llamado Cement Land. Cement Land fue la idea de un hombre llamado Benito Castrilli, un empresario excéntrico pero muy exitoso que jugó un papel central en la revitalización del centro de St. Louis. Imaginó Cement Land como una especie de instalación artística brutalista, convertida en parque de diversiones, que presentaría gigantescas esculturas de concreto, los esqueletos en desuso de maquinaria obsoleta, e incluso un río artificial lo suficientemente grande para acomodar pequeños botes. Castrilli demostró ser un supervisor exigente, pero se ganó el respeto de los equipos de construcción al invertir su propia sangre, sudor y lágrimas en el proyecto. A veces dormía de noche en los sitios de trabajo sin terminar, y después de largos días de trabajo agotador, Benito continuaba trabajando mucho después de que los equipos de construcción dejaran sus herramientas. Así que la mañana del 26 de septiembre, cuando el equipo de construcción vio el camión de Benito y un sitio de trabajo desbloqueado, simplemente asumieron que había comenzado a trabajar temprano ese día. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, fueron recibidos por un silencio sepulcral que colgaba pesadamente en el aire. El trabajo de construcción es cualquier cosa menos silencioso, y escuchar un sitio de trabajo en silencio es tan raro como inquietante. Así que, después de registrar su entrada y llenar sus termos de café, los trabajadores de la construcción se dispersaron por el sitio para buscar a Benito Castrilli. Después de solo unos minutos de búsqueda, uno de los trabajadores gritó alarmado y, tras correr a su ubicación, los demás trabajadores de la construcción se encontraron con una vista horripilante. Uno de los bulldozers del sitio yacía de lado al pie de una pendiente empinada, y yaciendo desplomado en su cabina, cubierto de sangre, estaba Benito Castrilli. Los trabajadores contactaron inmediatamente al 911, pero lamentablemente los técnicos de emergencias médicas descubrieron que Benito había fallecido como resultado de sus heridas solo unas horas antes. Los oficiales de policía que asistieron inicialmente creyeron que Benito había muerto como resultado de un accidente que involucraba a su bulldozer rodando cuesta abajo por la pendiente en la que había estado trabajando, lo que le causó la rotura de todas sus costillas y un traumatismo cráneoencefálico severo. Pero aunque el médico forense jefe de St. Louis, el doctor Miguel Graham, confirmó esta causa de muerte en su informe de autopsia,
No pudo estar seguro de que Benito había estado realmente en la cabina del bulldozer cuando se desplomó por la colina. Oficialmente, la policía dictaminó que la muerte de Benito fue un accidente, pero en las semanas siguientes, la viuda de Benito comenzó a insistir en que su esposo había sido asesinado y que su muerte había sido escenificada para parecer un accidente. Esta teoría fue respaldada por un médico, el doctor Armando Comiso, quien afirmó que las lesiones de Benito eran demasiado severas para haber resultado de un mero accidente. En su opinión experta, solo un ataque sostenido y vicioso con un objeto contundente podría haber causado tales heridas mortales. Impulsada por la opinión profesional del médico Giuliana Castrilli, comenzó su propia investigación sobre la muerte de su esposo, y en el proceso descubrió algo profundamente perturbador. Una vez citó un artículo de Riverfront Times de St. Louis que afirmaba que los vuelcos fatales de bulldozers son asombrosamente raros. Un estudio que encuestó accidentes mineros de 1988 a 1997 encontró solo 14 fatalidades relacionadas con vuelcos y en cada caso, la víctima fue arrojada del vehículo, asfixiada o ahogada. Ninguno fue encontrado dentro de la cabina con el cráneo fracturado. A pesar de que se identificaron años de muestra siendo menos de una década, la encuesta citó un número asombroso de accidentes de bulldozer, y en casi todos los casos de muerte por trauma craneal, el fallecido había descuidado usar su cinturón de seguridad. La policía argumentó que Benito no llevaba puesto su cinturón de seguridad cuando se encontró su cuerpo, pero para su viuda, esto fue una evidencia más de que había sido asesinado. Afirmó que su esposo era extremadamente consciente de la seguridad y nunca habría subido a un bulldozer sin seguir los protocolos adecuados. Una vez que el doctor Comiso obtuvo una copia del informe de autopsia de Benito, pudo articular con mayor precisión por qué su muerte era tan sospechosa. El primer punto, y quizás el más convincente del doctor Comiso, fue que varios huesos en las manos de Benito estaban rotos. Para él estas eran lesiones defensivas de manual, heridas que se habían sustentado mientras intentaba defenderse de sus atacantes misteriosos. También había laceraciones en la cabeza de Benito, y el doctor Comiso declaró que si estaba presente en la cabina durante su caída, la fuente de estas heridas debería haber sido obvia. El médico también señaló que las costillas de ambos lados del torso de Benito estaban rotas, heridas que no podrían haber sido causadas por un solo impacto o choque. Si el bulldozer rodó por la colina y Benito no estaba abrochado en el asiento, entonces su cuerpo casi ciertamente habría sido lanzado como un muñeco de trapo, pero la falta de daño en el techo de la cabina del dozer sugería que no había ocurrido tal rodaje. Otro elemento de prueba que el abogado de Giuliana encontró extremadamente sospechoso es la mancha de sangre identificada junto al bulldozer. Fotografías de la mancha de sangre fueron publicadas por Riverfront Times de St. Louis, por lo que no era como si fuera una pieza de evidencia pasada por alto. Sin embargo, a pesar de la cantidad considerable de sangre presente fuera del bulldozer, la policía se negó a considerar la posibilidad de que hubiera ocurrido un asesinato. Afirmaron que la sangre simplemente podría haber goteado fuera de la cabina rota del bulldozer, una opinión que contradecía totalmente el ángulo en el que se encontraba el cuerpo de Benito cuando fue descubierto. Giuliana Castrilli también mencionó cómo su esposo había exhibido un comportamiento extraño antes de su muerte. El fin de semana antes de morir, Giuliana estaba visitando amigos en California, por lo que dependía de Benito recoger a sus hijos de la casa de sus padres. Cuando Benito no llegó a tiempo, Giuliana, profundamente preocupada, intentó contactar a su esposo, ya que su ausencia era completamente inusual para él. Luego Giuliana se puso en contacto con uno de sus vecinos y les pidió que condujeran hasta Cementland para ver si su esposo estaba allí. Cuando este vecino llegó a Cementland, informaron a Giuliana que no escucharon nada y asumieron que el lugar estaba abandonado ya que la puerta estaba cerrada con candado. Muchos han asumido que la falla de Benito para recoger a su hijo fue resultado de su accidente y que para cuando el vecino llegó a Cementland ya estaba muerto. Sin embargo, Giuliana señaló que Benito nunca cerraba la puerta cuando estaba allí trabajando, algo que sus compañeros de trabajo también confirmaron, ya que estaba en línea con las normas de seguridad que Benito seguía rigurosamente. Otro evento que parece haber sido completamente pasado por alto por la policía es el hecho de que Benito fue objeto de un asalto violento semanas antes de su muerte.
El ataque ocurrió cuando Benito trabajaba solo en el parque, e involucró a hombres enmascarados que robaron herramientas eléctricas después de emboscarlo e incapacitarlo. Benito no informó el ataque a la policía, alegando que había poco punto, ya que era poco probable que las herramientas fueran recuperadas por un departamento de policía ya sobrecargado. La policía dictaminó que la muerte de Benito no estaba relacionada con el robo violento, y desestimó la sugerencia de Juliana de que el mismo grupo fue responsable del asesinato de su esposo. Pero el desprecio no hizo nada para disminuir las creencias de la viuda de que la muerte de Benito fue resultado de un juego sucio. A medida que la investigación se estancaba, algunos comenzaron a sugerir que las personas responsables de la muerte de Benito eran aquellas con más que ganar de ella. Siguiendo esta línea de pensamiento, el ojo de sospecha se lanzó sobre el ex socio comercial de Benito, Darío Jasper. Benito y Darío cada uno tenía una participación del 50% en el Museo de la Ciudad de St. Louis, la atracción turística altamente popular que los había hecho muy ricos a ambos. Pero tras el fallecimiento de Benito, Darío de repente se convirtió en el único receptor de las ganancias del museo. Se ha informado que Darío pagó un generoso acuerdo fuera de corte a la familia de Benito para evitar que impugnaran su propiedad completa y sin restricciones del museo. Y las relaciones entre ambas partes parecen ser lo suficientemente amistosas. Sin embargo, sigue siendo un hecho que Darío Jasper tenía mucho que ganar con un pequeño accidente de Benito, y la posibilidad de su involucramiento en la muerte de su socio no puede descartarse. A pesar de tal posibilidad obvia, el Departamento de Policía de St. Louis parece nunca haber considerado a Jasper como sospechoso. Pero esto parece ser solo la punta del iceberg en términos de las deficiencias del departamento. Numerosos artículos de noticias sostienen que, durante la última década, las fuerzas del orden de St. Louis han sido criticadas por su percibida incompetencia y apatía, así como por la forma controvertida en que manejaron los disturbios de Ferguson en 2014. Si los acusamos de manejar mal el asesinato de Benito Castrilli, no sería la primera vez que el Departamento de Policía de St. Louis ha sido acusado de arruinar una investigación seria. No solo Juliana Castrilli cree verdaderamente que su esposo fue asesinado, sino que también parece que se podría hacer un argumento muy convincente para respaldar sus sospechas. Máximo, el hijo mayor de Castrilli, insiste en que la muerte de su padre fue simplemente un trágico accidente, y tanto él como su hermana Diana parecen haber hecho las paces con el fallecimiento de su padre, prefiriendo reflexionar sobre los logros de su padre en vida en lugar del evento que lo terminó. Si la muerte de Castrilli fue de hecho el resultado de un juego sucio, sus asesinos hicieron un excelente trabajo ocultando la evidencia de su participación y han mantenido su secreto más de una década después. Queda el hecho de que no hay nadie más que pueda decir exactamente qué sucedió ese día, excepto Benito Castrilli mismo, pero ninguna cantidad de respuestas podría traerlo de vuelta. En 2005, Christopher Vaughn, su esposa Kimberly y sus 3 hijos empacaron sus vidas en Seattle y se dirigieron al este para comenzar una nueva vida en Illinois. Chris había recibido una oferta de trabajo en el grupo de informática forense de Navigant Consulting, y dado que el salario del nuevo puesto superaba con creces lo que ganaba con su propia agencia de detectives privados con licencia, la decisión fue fácil. Durante los 2 años siguientes a la mudanza, Chris y Kimberly llevaron vidas pacíficas y felices, la definición misma de una familia suburbana próspera. Pero la mañana del 14 de junio de 2007, su mundo se vio destrozado por un evento que ha paralizado a los aficionados a los crímenes verdaderos durante más de 15 años. Durante la semana del 11 de junio de 2005, Chris anunció que la familia visitaría un parque acuático en Springfield el jueves siguiente. Sus hijos, Abigail de 12 años, Cassandra de 11 y Blake de 8, estaban extasiados con la noticia y no les preocupaba la idea de levantarse al amanecer para disfrutar de un día lleno de diversión en el parque de atracciones. Así, el día en cuestión, los Vaughn partieron de su casa en Oswego y comenzaron el viaje de 3 horas hacia Springfield. Sin embargo, menos de 1 hora después de su viaje, el automóvil de los Vaughn terminó al costado de la carretera y alrededor de las 5:15 a.m. Un automovilista que pasaba notó algo bastante perturbador.
Chris Vaughn estaba cojeando alejándose de su vehículo, con sangre corriendo por su pierna, y cuando el conductor que pasaba le preguntó qué había sucedido. Chris afirmó que había sido disparado 2 veces, una en la pierna y otra en la muñeca. Cuando el motorista preguntó quién le había disparado, Chris simplemente respondió: «Creo que mi esposa me disparó». Después de que llegaron la policía y una ambulancia, Chris fue llevado al hospital, mientras los oficiales de policía inspeccionaban la escena. Los 3 hijos de Vaughn yacían en el asiento trasero del automóvil, cada uno de ellos habiendo sufrido 2 heridas de bala mortales, mientras que Kimberly estaba desplomada sobre la consola central con un solo orificio de bala bajo su barbilla. A sus pies yacía una pistola de 9 milímetros, que más tarde se determinó estaba registrada a nombre de su esposo. Mientras era tratado en un hospital cercano, Chris parecía estar en un profundo estado de shock y decía cosas que sugerían que no tenía idea de que su esposa e hijos habían sido asesinados. Los oficiales de policía se vieron obligados a posponer el interrogatorio hasta que Chris estuviera en una condición estable y lúcida, pero cuando finalmente fue entrevistado, contó una historia verdaderamente aterradora. Chris le dijo a los oficiales que, aproximadamente 45 minutos después de comenzar su viaje al parque acuático, Kimberly había mencionado que se sentía náuseas antes de pedirle que se detuviera. Chris agregó que las náuseas eran un síntoma de las migrañas de su esposa y que estaba tomando los medicamentos nortriptilina y topiramato para tratarlas. Después de detenerse al costado de la carretera, Kimberly permaneció en su asiento mientras Chris salía del automóvil para tomar aire fresco. Fue entonces cuando notó que una de las correas de su portaequipajes estaba un poco floja, así que después de ajustar la correa, Chris volvió a subir al asiento del conductor. Sin embargo, justo cuando se sentó, notó que su pierna estaba sangrando. Después de eso, su memoria sobre el evento se volvió confusa y le dijo a los oficiales que no tenía recuerdos de haber sido disparado o herido. En una entrevista posterior, cuando se le preguntó si creía posible que Kimberly fuera la tiradora, Chris afirmó que eso era imposible. «No hay manera de que ella pudiera lastimar a los niños», dijo supuestamente, antes de agregar que ella no poseía un arma de fuego. Para algunos podría parecer que Kimberly había disparado a su esposo e hijos antes de volverse el arma contra sí misma, y que los huecos en la memoria de Chris eran una reacción inducida por el trauma al horror de lo que había presenciado. Pero para la policía la historia de Chris no era convincente, y creían que estaba tratando de encubrir que él fue quien apretó el gatillo. Para su horror, Chris fue arrestado unos meses después de salir del hospital, y tras un largo periodo de detención, fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. La noticia fue recibida con horror por la comunidad local, quienes no podían creer que un hombre de aspecto tan sano pudiera ser capaz de tal monstruosidad. La opinión pública también estaba influenciada por la historia de Chris, de que su esposa era responsable de la destrucción de la familia, y que su trato a manos de los oficiales de policía fue un flagrante error judicial. Sin embargo, cuando finalmente fue llevado a juicio en 2012, la fiscalía pintó un retrato muy diferente de Christopher Vaughn. La fiscalía comenzó argumentando que la versión de los eventos de Chris no coincidía con la evidencia forense encontrada dentro del vehículo y que sus heridas mostraban signos de ser autoinfligidas. Afirmaron que su aparente amnesia era todo un acto bien pensado, uno destinado a disimular su propia culpa, y que una investigación exhaustiva había descubierto un motivo muy probable. Los fiscales afirmaron que Chris había estado investigando métodos de supervivencia y buscado lugares remotos para acampar en el desierto canadiense. Argumentaron que esto era una forma de escapar de la justicia después de asesinar a su familia, ya sea que Chris albergara algún extraño deseo autodestructivo de comenzar su vida de nuevo como algún tipo de ermitaño introvertido. La policía también descubrió que Chris había estado en contacto por correo electrónico con alguien y le había pedido ayuda para fingir su propia muerte. Sin embargo, esta pieza de evidencia también fue utilizada por la fiscalía, ya que la conversación incluía a Chris insistiendo en que su muerte fuera fingida de una manera que permitiera a su esposa cobrar su seguro de vida. Era un plan que contrastaba marcadamente con lo que Chris estaba acusado. Si esto no fuera suficiente, la fiscalía produjo evidencia aún más condenatoria durante su juicio. Investigadores descubrieron que Chris había visitado varios clubes de striptease
y había gastado casi $5,000 en bailarinas exóticas en la semana antes de que su familia fuera asesinada. 2 de estas bailarinas testificaron en el juicio de Chris, con una declarando que él le había dicho repetidamente sobre su deseo de dejar a su esposa y mudarse a Canadá para vivir en el bosque. Otra contó al tribunal que Chris afirmaba estar soltero y sin hijos, evidencia suficiente de que tenía planes de abandonar a su familia. La defensa de Chris ató su argumento a la historia original, argumentando que la medicación de Kimberly era conocida por causar pensamientos suicidas y tenía efectos secundarios que incluían intensa confusión o agitación. La defensa también afirmó que Chris había hablado recientemente con su esposa sobre el problema de su matrimonio, y que era posible que ella estuviera tan angustiada que decidiera aniquilar a su propia familia. El argumento era convincente, pero no convenció al jurado, que devolvió un veredicto de culpable después de varias horas de deliberación. Fue una decisión que sorprendió a la familia cercana y amigos de Chris, quienes estaban conmocionados en el momento en que el juez lo sentenció a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Chris apeló inmediatamente la condena y enlistó la ayuda de un experto investigador de la escena del crimen llamado Robert Deal. Deal había trabajado personalmente en el caso en una etapa y afirmó que la investigación sobre las muertes de la familia Vaughn había sido completamente mal manejada. Declaró que había mucha evidencia forense que indicaba que Kimberly era la tiradora y que, como mínimo, la trayectoria de las balas descartaba cualquier posibilidad de que Chris disparara el arma desde el asiento del conductor. Este es un punto crucial de la argumentación de la fiscalía. Chris tenía que haber estado sentado en el asiento del conductor si iba a colocar la boca del arma bajo la barbilla de su esposa, para hacer parecer que se había suicidado. Si Chris no estaba en el asiento del conductor cuando se dispararon las balas, esto ponía en duda la versión de los hechos de la fiscalía, y suficiente duda podría ser suficiente para forzar un nuevo juicio. Robert Deal también criticó duramente a los detectives de homicidios que trabajaron con él en el caso. «Sentí que no me escuchaban», dijo. «Cada vez que ofrecía algo que era contrario a su teoría, tenían alguna razón por la que no sabía de lo que estaba hablando». Deal se sintió insultado, y con razón, ya que era un investigador experimentado en el momento de los asesinatos. También se quejó de que los detectives de homicidios parecían estar demasiado obsesionados con la idea de que Chris era el asesino, y parecían no querer contemplar siquiera la idea de que una madre había asesinado a sus propios hijos. «En sus ojos todo recaía en Christopher Vaughn», dijo Deal. «Pensaban que era algún tipo de genio criminal que sabía todo sobre las escenas del crimen, y que estaba tratando de engañarme para que pensara que algo más había sucedido». Robert Deal no es ningún aficionado y ha negado vehementemente haber malinterpretado la evidencia forense. Los detectives cambiaban de teoría tratando de hacer que la evidencia encajara, agregó Deal, en lugar de dejar que la evidencia te dictara los eventos que ocurrieron. En gran detalle, Robert Deal explicó por qué, de hecho, fue la fiscalía la que malinterpretó la evidencia. La fiscalía había argumentado que Christopher había desabrochado el cinturón de seguridad de su esposa antes de dispararle, mientras que en realidad se encontró una gran mancha de sangre en el punto donde se unía el cierre del cinturón. Dado que la sangre pertenecía a Chris, esto significaría que Kimberly había desabrochado el cinturón después de que Christopher fue disparado, lo cual arroja serias dudas sobre el caso de la fiscalía. Mientras la condena de Chris se mantiene, ha surgido un correo electrónico que parece respaldar la idea de que la medicación de Kimberly estaba teniendo efectos adversos horribles en ella. El correo electrónico, compuesto por Kimberly misma, indica que estaba experimentando un enorme aumento de ansiedad en las semanas antes de su muerte. Esto bien podría deberse a la cantidad de nortriptilina que estaba tomando, ya que durante su autopsia se descubrió que tenía niveles tóxicos de ella en su sistema. Los abogados defensores de Chris desde entonces han citado un estudio de la FDA que informa que las personas que toman nortriptilina tienen un riesgo estadísticamente significativo de quitarse la vida, y un psiquiatra clínico consideró completamente posible que Chris sufriera de amnesia disociativa inducida por el trauma al presenciar un evento traumático. Esta evidencia tan convincente de una condena errónea ha llevado al grupo de defensa de la convicción, Investigating Innocence, a abogar por la causa de Chris en una campaña de financiación colectiva, que ha recaudado una cantidad considerable para financiar sus gastos legales. Si de hecho,
La defensa tiene un argumento tan convincente como afirman. Existe una posibilidad muy real de que la condena de Chris Bourne sea pronto anulada. En el mínimo se le concederá un nuevo juicio, pero hacerlo sin duda traerá a la superficie algunas preguntas muy dolorosas para todos los involucrados. ¿Qué fue lo que destruyó a la familia Bourne? ¿Fue la destructividad egoísta de un padre negligente o fue la furia infernal de una mujer despreciada?